Buenos días. Hoy en Panorama Económico veremos la corrupción sigue persiguiendo al gobierno. Danilo Medina se defiende, pero el país no cree en cuentos. Medina marca la pauta en economía. Llama al empresariado a prepararse para una economía social de mercados, pero sin los millonarios incentivos del Estado. El respiro para el gobierno es profundo por la baja de los precios del petróleo, pero los combustibles siguen caros, muy caros. Las plantas a carbón no se detienen, pese a escándalos con Odebrecht. ¿Qué pueden esperar los trabajadores de los fondos de pensiones? Entérese en nuestra entrevista líder con la directora ejecutiva de ADA. Y en el mundo, la crisis económica y la corrupción del gobierno barren con el chavismo en Venezuela. Más gringos sin empleos, aumenta la cifra de desempleados en Estados Unidos. ¿Cómo se ve la economía desde el norte de la República Dominicana? Compartimos con ustedes nuestro contacto directo con el Cibao. Además, en esta entrega, nuestros análisis a fondo. ¿Qué significa el modelo de economía social de mercados propuesto por el presidente Medina? Analizamos en qué beneficia a la República Dominicana seguir sus relaciones comerciales y diplomáticas con Taiwán o cambiar a China. Esto es Panorama Económico, información para cambiar tu vida. Buenos días a toda la nación que nos mira. Hoy es sábado 12 de diciembre. Hoy es un día muy especial. Se trata del cumpleaños justamente de nuestra productora, mi hija Amaya Rosario Díaz, nacida un día como hoy en 1992. Esta es una fecha muy especial porque Amaya ha pasado de ser presentadora de este programa a ser la productora, que es lo que más le gusta. Entonces, nosotros estamos contentos doblemente por este acontecimiento y además porque ustedes nos están acompañando como cada sábado para seguir paso a paso el acontecer económico nacional e internacional. Así que manténgase con Panorama Económico, porque el mundo, desde aquí, lo vemos así. Muy buenos días, Yocaste Herrán con ustedes en las noticias claves de la semana. Danilo Medina marca la pauta. El presidente Danilo Medina invitó al sector empresarial a prepararse para instaurar en el país el modelo de economía social de mercado, vigente en algunos países como China. Además, reitera que el gobierno hace su tarea para combatir la corrupción, pero también volvió a reconocer que el Estado tiene actualmente funcionarios corruptos, mientras siguen los cuestionamientos sobre empresas distribuidoras de electricidad. Medina habló ante más de 1,000 empresarios en el almuerzo de fin de año en la Cámara Americana de Comercio, pero no permitió preguntas. Y al empezar, pidió que se dejaran para marzo de 2016, cuando él arranque oficialmente como candidato del PLD. Empresarios respaldan planteamientos de Medina, pero piden ver acciones contra la corrupción. Representantes del sector empresarial valoran los planteamientos del presidente Danilo Medina en el último almuerzo de la Cámara Americana de Comercio. El presidente de la Asociación de Industrias, Campos de Moya, consideró excelente la exposición del presidente Medina y dijo que el sector privado siempre ha estado dispuesto a cooperar con todas las iniciativas del gobierno, mientras la vicepresidenta de la entidad
Circe Almanzar dijo que aunque es correcto el respeto a la separación de los poderes, el Poder Ejecutivo puede tomar acciones contra los corruptos en base a su compromiso de hacer cumplir las leyes. De su lado, la representante en el país del Banco Interamericano de Desarrollo, Flora Montealegre, y el presidente de la Asociación Dominicana de Industrias Eléctricas, Roberto Herrera, también valorado lo dicho por el jefe del Estado, reclamaron, no obstante, acciones contra los corruptos en momentos que se implican las denuncias de corrupción en empresas distribuidoras de electricidad del Estado. Rescatar la industria del café. Para levantar la lástima industria del café en República Dominicana, es necesario cambiar la producción por variedades de semillas resistentes a las enfermedades. El planteamiento lo hizo el presidente de las industrias vanilejas, Induban, Rafael Perelló, durante un recorrido por la finca Agrocafé, donde se produce gran parte del café que se consume a nivel nacional. Esta variedad, sembrada por Induban, es genéticamente diseñada para resistir las enfermedades de la roya. Las enfermedades han mermado la productividad de las plantaciones de café en la República Dominicana, llegándose al extremo de que la industria procesadora tiene que importar. Vamos a una pausa comercial y en breves continuamos con más noticias. Encontrar materiales eléctricos de calidad era una verdadera odisea. Ya no. Green Cables tiene el almacén de equipos y materiales eléctricos más grandes del Caribe, homologados por las distribuidoras y la CDEE. Precios especiales para contratistas y distribuidores. Green Cables. Las mejores marcas, mejores precios, mejor servicio. Nuestras oficinas en la Torre Sarasota Center número 39 o contáctenos al teléfono 809-531-2575. Green Cables, lo mejor en todo. Y continuamos con las noticias internacionales. Aumenta el desempleo en Estados Unidos. Las solicitudes semanales de subsidios por desempleo en Estados Unidos aumentaron en 13,000 la semana pasada y se situaron en 282,000 en el Departamento de Trabajo. El aumento fue superior al pronosticado por los analistas que habían previsto que el indicador se situara en 270,000 y se ubica en el mayor nivel de los últimos 5 meses. La medida de solicitudes en 4 semanas, que es un indicador más fiable para determinar la tendencia del mercado laboral del país, se ubicó en 270,750, levemente por encima de los 269,250 de la semana anterior. Puerto Rico se asfixia y nadie le da oxígeno. El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, pidió al Congreso de Estados Unidos que le dé a la isla mecanismos legales para reestructurar su deuda. O de lo contrario, Washington deberá afrontar una crisis humanitaria en su propio territorio. Si el Congreso no responde, le saldrá muy caro, dijo García Padilla en una conferencia de prensa en Washington. Puerto Rico afronta una difícil situación financiera, ante lo cual el gobernador García Padilla ha solicitado que el territorio caribeño pueda acogerse a la ley de quiebras de Estados Unidos. La economía y la corrupción barren con el chavismo. En Caracas, la grave crisis económica que afecta a los venezolanos y los altos niveles de corrupción entre funcionarios del gobierno se combinaron para que los electores propinaran una aplastante derrota al chavismo en los comicios congresuales,
Tras años de escasez y limitaciones de todo tipo, los venezolanos optaron por llevar a la oposición al Congreso, pero ahora reina la incertidumbre sobre el futuro económico de Venezuela. Gobierno y oposición se preparan para duras batallas políticas, pero ninguno ha revelado planes para mejorar la economía y controlar la inflación, la más alta del mundo. Los precios del petróleo bajando y los combustibles siguen caros. Los precios bajos del petróleo podrían prolongarse hasta 2018, afirmaron analistas consultados en Londres. La reunión de la OPEP, en la que por primera vez desde 2011 no se aprobó un techo a la producción, indica que se quiere dejar margen para miembros como Irán, Indonesia, Irak o incluso en el futuro Libia. Como respuesta a la ausencia de medidas en la OPEP, que acataron la sobreoferta del precio del crudo, llegó a niveles que no se registraban desde hace 6 años. El barril del crudo Brent para entrega en enero cerró en el mercado de futuros de Londres en $40.11, un 0.37% menos que el cierre de la sesión anterior. Los precios del petróleo de Texas y el venezolano, que se importan en República Dominicana, también cayeron a su menor nivel en 7 años. Estas han sido las noticias claves por esta semana. Le invitamos a que siga con nuestro contenido de Panorama Económico. Para opinar sobre estas noticias y otras informaciones, le invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, y dejen sus comentarios. Encontrar materiales eléctricos de calidad era una verdadera odisea. Ya no. Green Cables tiene el almacén de equipos y materiales eléctricos más grandes del Caribe, homologados por las distribuidoras y la CDEE. Precios especiales para contratistas y distribuidores. Green Cables. Las mejores marcas, mejores precios, mejor servicio. Nuestras oficinas en la Torre Sarasota Center número 39 o contáctenos al teléfono 809-531-2575. Green Cables, lo mejor en todo. Esta semana tuvimos el privilegio de que nos hablara el presidente Danilo Medina en el almuerzo de fin de año de la Cámara Americana de Comercio. Allí el presidente de la República hizo muchos planteamientos interesantes, algunos novedosos, que tienen que ver con la relación empresario-gobierno y esencialmente las invitaciones que hace el mandatario a que el sector que motoriza la economía se integre de manera permanente en la búsqueda de alternativas para impulsar el desarrollo. El presidente de la República, por ejemplo, pidió a los empresarios que participen en la cogestión de las plantas a carbón que se construyen en Punta Catalina como uno de los proyectos esenciales de este gobierno para mejorar el sistema eléctrico y al mismo tiempo bajar la tarifa. Pero para nosotros fue relevantemente importante el planteamiento teórico, si se quiere, del presidente de la República cuando invitó al empresariado nacional a que comience a prepararse para la instauración en el país de un modelo económico social de mercado. ¿Qué significa este planteamiento al que el presidente de la República no le dio mayor extensión, pero que tiene mucho significado desde el punto de vista estratégico? Porque se trata de una visión que tiene el presidente de la República respecto a cómo debe comportarse el modelo económico para que la nación dominicana pueda alcanzar su desarrollo. El modelo económico de economía social de mercado
es un modelo que se instauró en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, justamente para que esa nación comenzara a superar la grave crisis en la que quedó después de los bombardeos de los aliados que destruyeron sus infraestructuras, que destruyeron su economía. Alemania, en poco tiempo, aplicando este modelo, se convirtió en uno de los países más ricos de Europa y posteriormente en una de las economías más pujantes del mundo. Pero, ¿qué es el modelo de economía social de mercado? Este es un modelo que se conoce porque no es ni esencialmente capitalista ni esencialmente socialista. Es lo que se llama la tercera vía, una tercera opción. ¿Cuáles son los fundamentos de este modelo que está planteando el presidente Danilo Medina y que en este momento, por ejemplo, lo están aplicando sin declararlo países como China? El fundamento básico de esto es que la economía se pone al servicio de los intereses de las mayorías y se pone al servicio de la mejoría de las condiciones de los seres humanos. Esto es, que mientras el Estado proporciona niveles de regulación, control y diseño de políticas económicas, el sector privado actúa como la maquinaria impulsadora del desarrollo económico, pero todo enfocado a que las ganancias del sector privado, las justas ganancias que debe dejar cualquier actividad productiva, tenga ese componente social donde la gente vaya recibiendo paulatinamente la distribución de esos beneficios, de esas ganancias. Una de las críticas fundamentales al modelo económico vigente es que hay crecimiento, pero no hay distribución. En el modelo presente, que muchos llaman un modelo neoliberal, porque deja que las fuerzas del mercado sean las que gobiernen la economía, que el sector empresarial, en el caso de los que producen bienes o servicios, sean los que fijen los precios, ni siquiera en función de la oferta y la demanda, sino en función a veces de monopolios. En ese modelo económico, la gente no percibe o no siente que su situación económica mejore cuando mejora la situación del país o particularmente del empresariado que produce bienes y servicios. Entonces, en la República Dominicana no hay movilidad social porque el modelo económico imperante no la propicia. Es decir, hay crecimiento económico, pero no hay distribución del ingreso. En este modelo económico de economía social de mercado que está planteando el presidente Danilo Medina y que ojalá pase de ser un planteamiento teórico coyuntural en un almuerzo con empresarios, a hacer una propuesta para diseñar realmente un modelo económico de nación, la gente podría ver una cara diferente del capitalismo, porque hay que decir ciertamente que esta tercera vía, conocida como economía social de mercado, sigue siendo un modelo económico capitalista, porque basa la producción en las fuerzas del sector privado y el Estado conserva únicamente un rol regulador y de supervisión. Ojalá entonces que podamos ver grandes discusiones a nivel del Estado y del sector privado para ver cómo se puede estructurar realmente un modelo como este que daría a la clase trabajadora de la República Dominicana una nueva perspectiva, porque la pondría por primera vez en la historia de la República Dominicana a comenzar a recibir por diferentes vías los beneficios del crecimiento económico que hemos ido logrando en los últimos años. Vamos a empezar la discusión, vamos a adentrarnos en el análisis de este modelo, vamos a hacer aportes de todo tipo para ver si es posible pasar de este planteamiento teórico del presidente Danilo Medina a la praxis, a la práctica de encaminarnos por un modelo que mejore las condiciones de vida de la gente. Siga con Panorama Económico, información para cambiar tu vida. Encontrar materiales eléctricos de calidad era una verdadera odisea. Ya no. Green Cables tiene el almacén de equipos y materiales eléctricos más grandes del Caribe, homologados por las distribuidoras y la CDEE.
Precios especiales para contratistas y distribuidores. Green Cables. Las mejores marcas, mejores precios, mejor servicio. Nuestras oficinas en la Torre Sarasota Center número 39 o contáctenos al teléfono 809-531-2575. Green Cables, lo mejor en todo. Gracias por seguir con Panorama Económico. Tenemos el grato placer de tener con nosotros a la señora Kirsi Jaques. Ella es la presidenta ejecutiva de la Asociación Dominicana de Empresas Administradoras de Fondos de Pensiones. La Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones. Buenos días, bienvenida a Panorama Económico. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Teníamos unos días tratando de coordinar este encuentro, pero qué bueno que... Sí, gracias por invitarnos y por el interés en el tema. Bueno, gracias a usted por estar aquí. Vamos a empezar esta conversación justamente preguntándole así de una manera rutinaria. ¿Es confiable el sistema de pensiones en la República Dominicana? ¿Tenemos el sistema que los dominicanos y dominicanas realmente aspirarían o estamos por debajo de otros países del área? Bueno, esa pregunta tiene respuestas en diferentes ángulos. En primer lugar, es altamente confiable el sistema dominicano de pensiones dentro de lo que es el sistema dominicano de seguridad social. Ya tenemos 12 años operando, actualmente están autorizadas y digamos, administrando fondos 5 AFPs que administran un portafolio que supera los 280.000 millones de pesos. Es una suma responsable. Este sistema tiene la particularidad que es una novedad incluso a nivel internacional y muchas veces no es muy fácilmente entendible porque los esquemas de seguridad social tradicionalmente eran estatales. Sin embargo, este sistema tiene participación privada y mixta. En nuestro país tenemos una AFP estatal y 4 AFP privadas, y la propiedad de los fondos, o sea, sobre lo que se fundamenta y se basa el retiro, el financiamiento de las pensiones de los trabajadores, es sobre la acumulación de los recursos en cuentas individuales. O sea, esto ya no depende, como en los esquemas tradicionales, de cuánta gente está aportando hoy para los que están hoy retirados, que son los sistemas de reparto tradicionales, sino que a lo largo de la vida activa del trabajador, de acuerdo a cómo es permanente su actividad laboral, o sea, que no haya mucho tiempo que esté sin trabajo, sino que permanezca la mayor parte del tiempo laborando y con condiciones de regulación, adecuada supervisión, como lo tenemos definido aquí, acumule ese fondo suficiente capaz de financiarle su pensión. Hoy día se pueden mostrar resultados ya, aunque con 12 años no se podría pretender encontrar volúmenes o cantidades de trabajadores ya retirados, porque 12 años no representa la vida activa de un trabajador. Claro. Sin embargo, para esos afiliados que entraron con una edad avanzada, el sistema le ha dado la respuesta que estos esperaban. O sea, si un trabajador entró al sistema con más de 45 años, se le permite que al momento de cumplir 60 años, si deja de laborar, pueda acceder al beneficio de su fondo, sea recibiendo una pensión en función de lo que haya acumulado, con 12 años todavía no acumula tanto, o recibiendo el total, el 100% de lo acumulado. Hoy día hay más de 67.000 personas en la República Dominicana que fueron afiliados a las AFP que recibieron ya la protección del sistema y han devolución del dinero y el monto que se le ha entregado ya supera los 5.700 millones de pesos. O sea que estamos hablando de un sistema que sí responde, tiene una estructura regulatoria operativa muy controlada. Las inversiones se hacen en base a regulaciones muy concretas, incluso hay quejas de que es muy estricta, pero se trata del ahorro
para el retiro de los trabajadores. El futuro de cada quien. Exactamente. Entonces, tiene que operar la gestión de estas inversiones con criterios mucho más conservadores que los de un ahorro tradicional, por la naturaleza que tiene, pero también tienen la particularidad, y a propósito de su comentario al inicio del programa sobre lo que el presidente de la República señaló en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio recientemente, tenemos con los fondos de pensiones, por eso saludamos ese planteamiento del presidente, una gran oportunidad de poder todos, sector público y sector privado, sentarnos a definir qué es lo que ha pasado en el caso de los fondos de pensiones, que todavía no se percibe que hay una canalización hacia el financiamiento a los sectores productivos y también hacia el desarrollo de obras de infraestructura. Entonces, debemos tener el talento suficiente, tanto de la parte gubernamental como de la parte privada, y por eso saludamos y aplaudimos esta visión que tiene el presidente. En el país existen los recursos que inversionistas institucionales importantes como son los fondos de pensiones disponen para poder financiar el desarrollo nacional en actividades que generen riqueza, que generen empleo, que puedan desarrollar y elevar la competitividad del país. Y creo que estamos en un momento muy importante donde se pueden hacer grandes cosas y me parece que tenemos un gran desafío por delante. Vamos a marcar ese punto, que lo vamos a retomar un poquito más adelante, porque es justamente muy importante la definición de la visión que tienen las AFP respecto a las áreas en que se puede invertir. Y de hecho hay muchísimas propuestas, no se han concretado la mayoría, pero hay muchas propuestas. Ahora un poquito para explicarle a la gente que nos está viendo. Por ejemplo, yo me afilio al sistema de pensiones vía una AFP, tengo 40 años, trabajo 12, llego a los 60. Sí. De trabajo, llego a los 60 años, estaba ganando 25,000 pesos. Y de eso tengo un aporte de 3,700 pesos más o menos. Es el cálculo entre el seguro de salud y el fondo de pensiones. Cuando yo me voy a retirar, cuando opto por retirarme, ¿de qué monto estamos hablando que recibiría ese trabajador? Un estimado. En términos, si opta por la pensión, ¿cuánto recibiría mensualmente? Y si opta por recibir su dinero en efectivo para montar un pequeño negocio, ¿qué pudiera estar recibiendo a los 18 años, por ejemplo? No podría, se trataría de un cálculo financiero actuarial sobre todo. Muy bien. O sea, en este momento no sería seria si yo dijera y tomara y creara como un afiliado modelo. Pero esos ejercicios se pueden hacer porque hay calculadores que están disponibles. Ahora, lo importante tal vez es saber cómo se construye una pensión, cuáles son los factores que determinan que un trabajador al final de su vida laboral, cuando ya deja de trabajar, tenga un fondo capaz de financiarle adecuadamente una pensión, con un nivel en que pueda tener un estatus de vida similar en calidad al que tenía cuando estaba activo. Bueno, son varios los factores. Primero, ¿cuánto ahorra? ¿Cuál es la cantidad o el porcentaje en cuanto a su salario, su ingreso, que ese trabajador que se destina a ahorrar en su cuenta? Pero hay mucha gente ahorrando por encima de lo que le corresponde legalmente, es decir, de lo que es el descuento automático. Hay mucha gente que hay algunas personas que hacen aportes voluntarios, pero uno de los grandes retos que tenemos es poder regularizar. Todo lo contrario, se está aportando por debajo del salario cotizable. Entonces, hay expectativas de pensión, sin embargo, no se percibe la rigurosidad en el aporte que pueda garantizar que si un trabajador gana 20,000 pesos, el aporte al sistema sea tomando en cuenta esos 20,000 pesos. Porque si por alguna manera, en vez de aportar o reportar a la tesorería el salario de 20,000 pesos, reporta un salario inferior, ese trabajador, él tiene la expectativa de que su pensión va a estar relacionada con el salario de los 20,000 pesos. Pero el empresario está reportando menos, eso es lo... Sí, esas situaciones se están dando y la tesorería la detectó y ha tomado conjuntamente con las autoridades del Consejo Nacional de Seguridad Social acciones en la dirección de corregir esta situación. Pero retomando la explicación, además de qué porcentaje se ahorra, también está
cuál es la densidad de cotización, o sea, la permanencia o la cantidad de años que en la vida activa del trabajador cotiza. Por ejemplo, una persona que empieza a laborar a los 25 años, por decirlo, hoy día se está iniciando la vida. Un poquito menos. No, se está iniciando un poquito más tarde porque ahora, por lo menos los que estudian, bueno, están yendo a la universidad, se hacen después una maestría, o sea, no es igual que antes que empezaban a los 18, a los 20. Pero el promedio está un poquito más tarde porque hay mucha gente que estudia, digamos, y lo que llegan a graduarse es una minoría respecto a la cantidad de gente que a los 18 años, por ejemplo, la clase pobre tiene que salir a trabajar y aunque hay mucho empleo informal, sabemos que sí que es la mayoría, o es al revés en términos realmente estadísticos. La mayoría empieza antes. Claro, pero lo ideal sería, debemos apuntar a que las personas se eduquen y empiecen a laborar ya con una formación que le permita tener una mejor remuneración. Entonces, pero vamos a asumir que comienza a los 20 años. Si comienza a los 20 años y se retira a los 60, las personas dicen, pero tantos años. Claro, porque tu vida activa son desde que tú empiezas hasta que dejas de trabajar. Hasta que dejas de trabajar. Entonces, 40 años. Si de esos 40 años la persona solamente ha estado empleado la mitad del tiempo, tu expectativa de pensión tiene que ajustarse a que tú no trabajaste el 100%, trabajaste menos. Por eso el desempleo es un factor que impacta directamente. El mercado laboral, con todas sus características, es uno de los factores que más incide en los sistemas de pensiones. Obviamente la rentabilidad del fondo, en el caso nuestro, aunque al principio, cuando el sistema se inició en el 2003, coincidió con una crisis económica, crisis financiera, crisis bancaria, que vino, o sea, con el origen de la situación bancaria, se degeneró en una crisis financiera y luego una crisis económica, y en ese momento teníamos altos niveles de inflación. Los fondos de pensiones solamente podían invertir en limitados títulos y esos títulos en los que invertían no estaban incluidos los que rentaban por encima de inflación. Pero aparte de esos 18 primeros meses que tuvimos esa situación entre el julio de 2003 y diciembre del 2004, ya a partir del 2005 mejoró la situación económica del país. A excepción de eso, la rentabilidad que hemos tenido en nuestro sistema ha sido positiva. Hoy día el superintendente en esta semana mencionaba que la rentabilidad real acumulada de los fondos de pensiones durante todo el tiempo que tienen operando está cerca de un 5%, un 4.8% acumulado real, que es una rentabilidad alta. O sea, sin embargo, más que eso, en los últimos años, la rentabilidad real ha estado entre el 6 al 8% real y en algunos casos ha llegado hasta el 9 y el 10%. O sea que en términos de rentabilidad, nuestro sistema también ha tenido un excelente desempeño. Evidentemente, tenemos muchos retos por delante. El tema de la diversificación es una, pero si lo pudiéramos agrupar en cuáles son los dos principales retos, es aumentar la cobertura mejorando la contribución a la seguridad social y la diversificación de los fondos de pensiones, que a la vez que cumplan con el rol de acumular un patrimonio capaz de financiar la pensión, impacten positivamente en la economía dominicana. ¿Qué recibe el trabajador de estos beneficios? Porque al fin y al cabo, el trabajador es el dueño del dinero que administran los fondos de pensiones, pero además, ¿en qué invertir esos 280,000 y pico de millones de pesos que están acumulados? Vamos a continuar esta conversación al retorno de esta pausa. Encontrar materiales eléctricos de calidad era una verdadera odisea. Ya no. Green Cables tiene el almacén de equipos y materiales eléctricos más grandes del Caribe, homologados por las distribuidoras y la CDEE. Precios especiales para contratistas y distribuidores. Green Cables. Las mejores marcas, mejores precios, mejor servicio. No es
nuestras oficinas en la Torre Sarasota Center, número 39, o contáctenos al teléfono 809-531-2575. Green Cables, lo mejor en todo. Seguimos en esta conversación amena con la señora Kirsi Jaque, que es la presidenta ejecutiva de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones. Y antes de la pausa, les ponía el tema, dejando marcado el punto. Estos recursos son de los trabajadores. ¿Cuántos reciben ellos por esos recursos que están administrando los fondos de pensiones? Y además, ¿en cuáles áreas finalmente podemos invertir esos recursos? Porque una de las propuestas es que se destinen a la construcción de vivienda, pero todavía eso no se ha materializado. Usted mencionaba que una de las iniciativas podría ser sentarse con el gobierno a discutir exactamente qué hacer con los fondos de pensiones, con el dinero, pero también con todo el sistema en sentido general. Sí, bueno, realmente los fondos de pensiones están invertidos en la economía dominicana. No de manera directa se podría identificar que se está financiando en el caso particular de la vivienda, pero evidentemente la liquidez que ha disfrutado o parte de la liquidez que hemos tenido en el sistema financiero y en la economía dominicana a partir de la existencia de los fondos de pensiones se debe en gran medida a ellos. Y también la estabilidad macroeconómica tiene que tomar en cuenta obviamente la existencia de los fondos de pensiones por la misma liquidez que estos aportan. Hoy día el portafolio de los fondos de pensiones tiene una composición que muestra alta concentración en títulos del gobierno. Eso está claro. Tenemos, ¿y del Banco Central? Claro, cuando digo gobierno está un 47% en títulos del Banco Central, ya un 20% en el Ministerio de Hacienda, directamente en deuda soberana. Tenemos alrededor de un 30% que está invertido en entidades de intermediación financiera o bancos, y tenemos también una tímida participación en la captación de los fondos de pensiones, o sea, lo que son las inversiones de los fondos de pensiones en títulos de empresas. Hoy día solo el 2% de los fondos están perdóname ese puntito ahí, que es muy importante. ¿No es un capital burbuja cuando usted lo coloca, por ejemplo, en deuda soberana a través de los bonos del gobierno y lo coloca en el Banco Central, que no tiene una actividad generadora de recursos? El Banco Central es una entidad reguladora del sistema financiero, pero per se no es una empresa productiva. ¿No crea esto un capital burbuja que en algún momento puede tener un detonante que perjudique el propio sistema? No, hasta ahora no hemos tenido y no percibimos este riesgo. Pero si tuviéramos esa percepción, esa idea, la burbuja no afectaría a los fondos de pensiones, afectaría a la economía completamente, porque hoy día la limitación, o sea, la falta de títulos o de instrumentos distintos que sean emitidos por empresas privadas, la escasez de estos títulos de empresas privadas no es un problema exclusivo de los fondos de pensiones. Cualquier inversionista, sea institucional, sea profesional o una persona física, se dirige a un puesto de bolsa, por ejemplo, con una disponibilidad para ahorrar e invertir a través de la compra de un título en el mercado, así como a los fondos de pensiones lo que le están ofreciendo hoy día son títulos del Banco Central y Hacienda en una mayor proporción, igualmente al otro demandante. O sea, en el mercado de valores, los títulos de oferta pública que tenemos, no solo para los fondos de pensiones, sino para cualquier inversionista que vaya a colocar a través del mercado de valores, esta es la misma situación. O sea, hoy día el problema no lo tienen los fondos de pensiones, es un problema para los fondos de pensiones. Las AFP obviamente estamos muy preocupadas y por eso es que hablábamos y veíamos y dije en el segmento anterior que saludamos la preocupación y la visión que tiene el presidente. Nosotros tenemos referentes internacionales como Chile, Perú, Colombia sobre todo, esos tres países podemos destacar,
donde la participación de los fondos de pensiones en el financiamiento de los sectores productivos, en áreas como energía, en áreas como telecomunicaciones, en minería, tal vez no sería el caso nuestro, pero sí lo han hecho en otros países, a través también del financiamiento a la agroindustria, al sector industrial, generador de riqueza, generador de empleo. O sea, tenemos referentes concretos, no nos vamos a inventar nada. Eso que usted está diciendo, claro, podemos tomarlo como un planteamiento concreto de que ustedes están conteste o interesados en que se discuta la posibilidad de invertir esos fondos en esas áreas. Por supuesto que sí. De producción Hemos nacional. tenido reuniones, acercamientos y estamos, digamos, trabajando tanto con el sector privado como vemos muy positivamente la visión que el presidente ha dado con respecto a invertir en grandes obras de infraestructura, en el sector energía. Lo que sí tenemos que tener son reglas claras, tenemos que tener evidentemente la garantía del capital que se invierta y también de los retornos de esa inversión y sobre la base de una clara seguridad jurídica. Por supuesto. Por supuesto que sí, porque se trata del ahorro que va a financiar las pensiones de los trabajadores. Siempre lo decimos, es importantísimo que nuestro país pueda recibir en un más corto plazo el impacto positivo que representa el ahorro de los fondos de pensiones. Pero eso no significa que debemos obviar y olvidar cuál es el objetivo fundamental de los mismos, que es acumular los recursos destinados a financiar las pensiones de los trabajadores. En este caso, si diversificáramos los nichos de inversión de los fondos de pensiones, ¿qué recibe el trabajador hoy en términos de beneficios? Yo tengo 14 años, 12 años cotizando, sí, con un salario de 25,000 pesos mensuales. ¿Qué es lo que estoy recibiendo como intereses por mi dinero que administran los fondos de pensiones? Y en el esquema de una inversión diversificada en esos sectores productivos, sí, de la economía, ¿qué pasaría a recibir el trabajador? Sí. ¿Cuál sería el beneficio? Para que usted que sí está en su casa, que es un trabajador, una trabajadora, pueda darle respaldo a las asociaciones, a la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, para que junto con el gobierno dé el paso de comenzar a financiar a sectores productivos, telecomunicaciones, minería, etcétera. ¿Cómo le beneficia a usted que está en su casa el que eso ocurra diferente a lo que estamos haciendo hoy? Bueno, hoy, como decía al principio, la inversión de los fondos de pensiones genera una rentabilidad significativa, o sea, es importante. A octubre de este año, que son las últimas cifras disponibles oficiales, la rentabilidad nominal supera el 11%. ¿Y los trabajadores cuánto le toca? Esa es la de los trabajadores. Un 11% Cuando anual. Hablamos, porque eso es bueno que Pero lo entendamos. ¿eso es anual o cómo se mide? Los fondos rentan diario. Lo que sucede es que cuando se presentan las cifras, la rentabilidad que se muestra y se dice es una rentabilidad que toma 12 meses. Siempre es anual que se considera. Sí, por supuesto. Si me muevo, si yo hablo octubre, 31 de octubre de 2015, estoy dando, o sea, informando y reportando la rentabilidad que tienen los fondos de pensiones en los 12 meses, considerando a partir de octubre. Igual que un certificado financiero, que se calcula diario. Exacto, se renta diario, pero cuando te digo la rentabilidad que tiene, te estoy dando la anualizada, porque así es que, pero hoy día, y eso es bueno que lo tengamos, que lo sepamos, cuando escuchamos que los fondos de pensiones rentaron 11%, eso no es que luego del 11% va a haber un cobro, no, esa es la rentabilidad que ya el fondo tiene. Acumulado. Esa es la rentabilidad que tiene, ya neta de cualquier tipo de costo. Y la rentabilidad real supera el 9.3%. Una rentabilidad real neta de inflación de 9.3 es una rentabilidad excepcional. En el 2014 estuvimos dentro de los 3 países con la más alta rentabilidad de toda la región. Y eso es importante. O sea, en términos de rentabilidad nosotros no tenemos el problema. El problema, si decir no problema, tal vez la oportunidad de mejora o el desafío que tenemos que resolver hacia adelante es la diversificación. Muy bien. Para que estos fondos también impacten en la economía dominicana. Una última pregunta que también inquieta. Recientemente se habló de la existencia de una mafia
que estaba afectando los fondos de pensiones. Incluso se llegó a mencionar un monto de 100 a 200 millones de pesos, pero eso se ha quedado un poco tranquilo. ¿No era real? ¿Qué saben ustedes de esa situación? ¿Se está investigando? ¿Qué va a pasar exactamente con eso? Porque al trabajador le preocupa cada vez que hablan de que haya cualquier tipo de situación con sus chelitos, como dicen. En primer lugar, no se refiere a los ahorros acumulados ya en el sistema. Cuando se denunció, y de hecho nosotros fuimos los primeros que lo hicimos, o sea, nosotros como asociación de AFP, como sector AFP, pusimos en conocimiento información que trabajó la Tesorería de la Seguridad Social, que es la entidad que puede tener acceso y puede determinar esta situación. La Tesorería detectó estas irregularidades, pero las irregularidades no eran del dinero que ya se ha aportado a la Seguridad Social, sino de empleadores ficticios que se hacían pasar como empleadores reales, reportando nóminas falseadas, y en esas nóminas falseadas también reportando salarios inferiores. O sea, podían reportar salarios de 1,000 pesos y menos. Pero cuando esos empleadores ficticios reportaban un salario de 1,000 pesos de un trabajador, como la cotización en pensiones en 9.97, lo que se estaba pagando en pensiones específicamente eran 97 pesos. Entonces, de esos 97 pesos, lo que se está acumulando en la cuenta era 80 pesos, porque es el 8%. Esa situación la detectó la Tesorería, se advirtió, las autoridades tomaron medidas para evitar que estos empleadores ficticios estuvieran impactando negativamente en lo que sería la sostenibilidad del sistema. Pero eso, debo aclarar, no significa que tenga nada que ver con el ahorro de los que son trabajadores reales. Eso está cuidado y garantizado. Correctamente. Gracias por estar en Panorama Económico. Para nosotros es un grato placer haber tenido a la señora Kirsi Jaques, presidenta ejecutiva de la Asociación de AFP en la República Dominicana. Así que sigan ustedes con Panorama Económico. Encontrar materiales eléctricos de calidad era una verdadera odisea. Ya no. Green Cables tiene el almacén de equipos y materiales eléctricos más grandes del Caribe, homologados por las distribuidoras y la CDEE. Precios especiales para contratistas y distribuidores. Green Cables. Las mejores marcas, mejores precios, mejor servicio. Nuestras oficinas en la Torre Sarasota Center, número 39. O contáctenos al teléfono 809-531-2575. Green Cables, lo mejor en todo. Hacemos ahora nuestro acostumbrado contacto con la región del Cibao para ver desde allá cómo se ve la economía nacional e internacional. Tenemos, como siempre, al economista Radamés García. Buenos días, Radamés. Sí, buenos días, Fran, y amigos y amigas televidentes. ¿Cómo está todo? Aquí todo está bien. Teníamos una conversación interesante con la señora Kirsi Jaques de los fondos de pensiones, y esta va a ser una entrevista que la gente va a disfrutar porque se trata del seguro de vida de la gente, porque se trata de sus ahorros. Magnífico, ese es un tema siempre importante y presente, ¿no? De mucha actualidad siempre. Permanentemente. ¿Qué tenemos por ahí, Radamés? ¿Cómo tú estás viendo la situación económica y los movimientos de los últimos días? Yo creo que la caída de los precios del petróleo, que es un fenómeno que viene desde hace más de un año, pero que se ha intensificado en los últimos días, producto de que la OPEP en su última reunión no estableció un techo a la producción de petróleo, y eso ha provocado una caída de los precios
De manera que debemos analizar y también el impacto que ha tenido la caída de los precios del petróleo y también de otras materias primas, de otros commodities en América del Sur. Como hemos visto, en Argentina hay un cambio de gobierno. Precisamente el pasado jueves tomó posesión el presidente Macri. En Venezuela, en las elecciones parlamentarias, ganó con un amplio margen la oposición. Y en Brasil, pues hay una situación de crisis política que incluso hay en curso todo un proceso de un juicio político a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Yo pienso que sería importante ver cómo la caída de los precios de las materias primas en América del Sur ha tenido un impacto en la política de esos países. Obviamente, estamos hablando, Radamés, de Argentina, Brasil y Venezuela. Decíamos en nuestro resumen de noticias que el chavismo fue barrido a nivel congresual por una crisis económica prolongada, combinada con una tutela de corrupción en el gobierno que ha dejado a los venezolanos incluso sin papel higiénico. Y todo esto dio como resultado el que el chavismo sufriera una aplastante derrota en las elecciones. Como tú señalabas también, los elementos constitutivos de estas crisis económicas en estos países de Sudamérica también tiene el elemento de que dependen esencialmente en sus relaciones económicas internacionales de China, porque los precios de las materias primas han caído justamente porque China ha dejado de comprar, ha comprado menos, le ha comprado menos a Brasil, a Argentina y le ha inyectado menos capital a Venezuela. Sí, en el caso, efectivamente, en el caso del petróleo, naturalmente, tiene la causa de la caída de los precios del petróleo, viene desde hace mucho tiempo y no está directamente ligado influye, pero no es el factor principal, el problema de la economía china, sino que desde hace más de un año los precios vienen cayendo. En el caso de la Venezuela, es una combinación de factores económicos y de factores políticos. Digo, Radamés, que en el caso de Venezuela sí, los precios del petróleo son los que han incidido en el golpeo de la economía venezolana y ha dejado al gobierno sin margen para maniobrar y mantener la economía a flote. En el caso de Venezuela sí. Sí, efectivamente. Venezuela Chávez planteó lo que llamó el modelo del siglo XXI, el socialismo del siglo XXI. Con ese nombre le puso un apellido a ese socialismo para tratar de diferenciarse del socialismo soviético, que entró en crisis, como sabemos, con la destrucción de la Unión Soviética en 1991. Entonces Chávez, para diferenciarse de ese socialismo autoritario y burocrático, habló del socialismo del siglo XXI. Pero empezó una serie de planes sociales que tuvieron auge mientras el petróleo estuvo a precio alto. Con los dólares del petróleo. Los programas sociales del chavismo implican mucho dinero, los programas en salud, en educación, en deporte y en muchas otras áreas, implican mucho ingreso. Era una especie de estado de bienestar en Venezuela, pero ese modelo era sostenible cuando el Estado recibiera muchos ingresos. La economía venezolana es una economía monoexportadora, es decir, depende esencialmente de las exportaciones del petróleo. Los precios del petróleo cayeron a una tercera parte. Hace un año vendía $90 el barril, en este momento está vendiendo a $34, $35 el barril, un petróleo que el petróleo cerró... Que no es de una gran calidad, ¿no? Claro, el petróleo de Texas, que es la referencia, cerró a $37, el precio más bajito en los últimos años. Eso implica que ya desde que el gobierno dominicano produjo otra rebaja en los precios de los combustibles. Pero como tú señalas, estos son los elementos esenciales que han provocado la caída de la popularidad de estos gobiernos de Sudamérica, sobre todo aquellos de tendencia progresista, Radamés.
Sí, efectivamente, en el caso de Venezuela es una combinación de factores económicos y políticos, es decir, una caída abrupta de los precios del petróleo que hacía insostenible ese modelo desarrollado en el país con estos programas sociales, y en segundo lugar una inconducción inadecuada política de Maduro, una mala conducción que económica. manejó, yo creo, de mi punto de vista, de manera incorrecta todo ese proceso político de la muerte de Chávez. Eso en el caso de Venezuela. Bien, Radamés. En el caso de Argentina, pues hay otras razones, también allí cayeron las materias primas. Argentina no depende tanto del petróleo, sino más bien de otras materias primas, como el caso de las hojas, de los granos en general. Es un país, así es, un gran exportador de granos, es uno de los principales exportadores de grano del mundo, junto con Brasil, con Estados Unidos. Estados Unidos es el mayor exportador de grano, pero en Brasil y Argentina son también de los grandes exportadores de grano, de soja, de trigo. La caída de esas materias primas afectó, sin lugar a duda, también la sostenibilidad política del gobierno kirchnerista, bueno, que ya cumplió 12 años. Claro. 4 años Néstor Kirchner y 8 años Cristina Fernández de Kirchner. Bien, Radamés, se nos ha terminado el tiempo. Este es un tema que nos da para mucho. Sí. Vamos a tener que continuar analizando la próxima semana, porque se nos ha terminado el tiempo. No. Nos están haciendo señas de que tenemos que irnos. Así que te agradecemos infinitamente nueva vez este contacto, este análisis desde la región del Cibao. La próxima semana vamos a seguir hablando de esto, porque la gente realmente tiene mucho interés en saber qué es lo que pasa. Así que vamos a seguir, Radamés. Despídete de tus televidentes y en la próxima semana continuamos con este tema. Nos veremos el próximo sábado. Muchas gracias, Radamés. Y hasta aquí nuestra entrega de hoy. Le invitamos a que sigan en la próxima, el sábado a las 10 de la mañana por Coral 39. Bueno, el tiempo se nos fue rápido, pero les invitamos a que nos veamos el próximo sábado. Gracias por estar con nosotros.